Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle, qué gusto que nos acompañe en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Agradecemos a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, y también a quienes nos sintonizan en alguna de las televisoras públicas de México y América Latina. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Muchos de los pacientes que han padecido COVID-19, particularmente aquellos que han transitado por la enfermedad de manera grave, suelen perder varios kilos de peso. Es por ello que hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la nutrición clínica para pacientes con COVID-19. Se estima que 1 de cada 5 pacientes con COVID sufrió una pérdida de peso, de acuerdo con un estudio realizado por el Amsterdam Medical Center. Estaremos hablando también de cómo la inflamación en órganos que ocasiona el coronavirus provoca alteración en el metabolismo de todos los nutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas. De esto también estaremos hablando hoy, por lo que una persona grave puede perder hasta 400 gramos de músculo por día en la fase crítica cuando se está conectado a un ventilador. Cerca de 280 millones de personas en América Latina que no pueden acceder a una vacuna por falta de laboratorio, es lo que reconoce el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México, Alejandro Schwartz Pérez. De todo esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Así que vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En este tiempo en que vivimos con el riesgo de enfermar en algún momento por COVID-19, es importante mantener una balanza en la alimentación diaria aunado a la realización de ejercicio y estilos de vida saludable. La enfermedad coronaria viene acompañada de múltiples factores que ponen en riesgo la salud y la vida, no solo en quienes tienen enfermedades crónicas y de tipo genético, también en quienes no tienen hasta este momento algún daño en su salud. Salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para tener un estado completo bienestar es responsabilidad de cada individuo. Debido al confinamiento aumentó la tendencia a inactividad física por largos periodos de tiempo, sin adaptar los hábitos de consumo, ha originado alteraciones en la alimentación que puede perjudicar al organismo. A 1 año y medio de la pandemia y en el encierro vivido, incrementó el consumo de alimentos altos en calorías, con ello la obesidad y sobrepeso, principales factores para presentar hipertensión y diabetes. El cuidar la alimentación en estos grupos de personas es fundamental, pero también con mayor énfasis en pacientes que enfermaron por COVID-19. Debe considerarse de alto riesgo nutricional. La intervención debe ser integrada en su tratamiento tanto en los que ingresan como en los que no a las unidades de cuidados intensivos. La dupla sarcopenia y disfagia es consecuencia de la enfermedad grave, no siempre bien valorada ni manejada, señalaron expertos en la mesa de diálogo titulada Amistades peligrosas, desnutrición, obesidad y COVID-19. La doctora María Ballesteros, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Complejo Asistencial Universitario de León, España, mencionó que los pacientes más graves, como son los mayores y los pluripatológicos con los síntomas de la enfermedad coronaria, tienen mayor dificultad en una alimentación adecuada, además de la respuesta inflamatoria de gran magnitud, por lo que presentan especial riesgo de desnutrición. Los especialistas se pronuncian por un abordaje socionutricional médico en pacientes pluripatológicos y con COVID-19, tanto para quienes tienen la enfermedad leve sin ingreso y para quienes ingresan a las unidades de cuidado intensivo de forma grave. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente
el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Pablo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La variante Delta del coronavirus obliga a avanzar cuanto antes en la vacunación con todas las dosis requeridas, sobre todo entre los grupos más vulnerables, ya que esta variante parece ser más transmisible que la original. Así lo apuntan especialistas españoles consultados por la agencia EFE. Surgida en India el otoño pasado, su presencia se ha extendido de forma significativa por países como el Reino Unido, donde supone más del 90% de los nuevos casos. Los datos que llegan de la salud pública del Reino Unido apuntan a que esta variante tiene menor eficacia con una dosis de vacuna. Sin embargo, las 2 dosis de Pfizer o AstraZeneca son lo suficientemente eficaces como para controlarla y serían efectivas para prevenir la hospitalización. Reino Unido es el país europeo que más contagios está registrando por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando hace 4 semanas era el tercero con menor incidencia. Esa situación ha empeorado por la mayor transmisibilidad de esa variante Delta y la mejora del resto de estados europeos. Reino Unido está séptimo en el ranking de países a nivel global, que sigue encabezado por Estados Unidos con más de 33 millones de casos. India se acerca a los 30 millones y Brasil supera ya los 17,8. En número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 596.000, Brasil ya dejó atrás los 500.000, India casi alcanza los 390.000 y México le sigue con más de 231.000. Por regiones, América supera los 70,8 millones de casos positivos y casi 1,9 millones de muertes. Le sigue Europa con más de 55,3 millones de contagios y cerca de 1,2 millones de fallecidos. Y el sudeste asiático va a continuación con más de 34 millones de positivos y situándose en unos 472.000 muertos. Los casos de COVID-19 superan ya los 178 millones en el mundo según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud y el total de fallecidos a nivel global sobrepasa los 3,86 millones. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted esta información y precisamente nos quedamos con este dato que ofrece la Organización Mundial de la Salud respecto a la variante conocida como Delta, porque dicen los expertos que será la que domine en las próximas transmisiones. La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, hizo una advertencia sobre lo que ahora significa la variante Delta, que fue identificada inicialmente en India. La variante Delta está en camino de convertirse en la variante dominante a nivel mundial debido a su transmisibilidad significativamente mayor. El viernes pasado, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expuso que la meta global es vacunar al menos al 10% de la población de cada país en septiembre, al menos al 40% al fin de año y a 70% a mediados del próximo año. Dijo que más de la mitad de todos los países y economías de ingresos altos y medianos han administrado dosis suficientes para vacunar completamente al menos al 20% de su población, pero que solo 3 de 79 países de ingresos bajos y medianos han alcanzado este mismo nivel. Además, agradeció la donación anunciada de vacunas del Grupo G7 y exhortó a que otras naciones sigan su ejemplo. Informó Elizabeth Ortiz. Y mire, una no muy buena noticia en el ámbito del desarrollo de las vacunas. Resulta que esta que se desarrollaba en un laboratorio alemán y que es conocida como CureVac, lamentablemente no dio los resultados esperados. Era una de las grandes esperanzas de la Unión Europea, que había encargado más de 400 millones de dosis. Pero el proyecto de vacuna contra el coronavirus del laboratorio alemán CureVac sufrió un importante revés, luego de que un análisis intermedio mostrara que su eficacia de prevención es menor al 50%. El impacto fue duro para el grupo, cuyas acciones cotizadas en Nueva York perdían el jueves más del 40% en la plataforma bursátil alternativa Tradegate. La firma fue una de las primeras que se lanzó en la carrera de las vacunas y hasta hace poco pensaba sacar al mercado un fármaco eficaz en mayo o junio de este año. Su inmunizante se basa en la tecnología del ARN mensajero, la misma utilizada por las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna, que llegan a un 95% de eficacia.
El director ejecutivo del laboratorio admitió que esperaba resultados más sólidos y argumentó que es difícil obtener una eficacia elevada con la aparición de una gama de variantes sin precedentes. CureVac desarrolla la fase final de sus ensayos clínicos con unos 40.000 voluntarios en Europa y América Latina. Si la eficacia final no mejora, los expertos consideran que una comercialización parece improbable. El responsable de la estrategia de vacunación en la Agencia Europea de Medicamentos pidió prudencia aunque el fármaco no alcance el 50% de eficacia mínima requerido. Hace un año, el gobierno alemán compró por 300 millones de euros una participación del 23% del laboratorio, tras un intento de las autoridades estadounidenses de conseguir derechos exclusivos ante una potencial vacuna. En contraparte, Novavax, que es otra de las vacunas que está en desarrollo, alcanzó 90% de eficacia incluso con las nuevas variantes. La vacuna de Novavax contra el COVID-19 tiene una efectividad de más del 90%, incluso contra las variantes del coronavirus. La información fue brindada el lunes por el laboratorio estadounidense, que realizó un estudio a gran escala en 2 países. En un comunicado, la compañía indicó que su inmunizante demostró una protección del 100% contra enfermedades moderadas y graves y una eficacia del 90,4% en general. En el estudio participaron cerca de 30.000 personas de 119 lugares de Estados Unidos y México. La empresa dijo que planea solicitar la aprobación regulatoria para el tercer trimestre de 2021. Después de obtenerla, tiene previsto fabricar 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre y 150 millones de dosis mensuales para fin de año. A diferencia de algunas de las vacunas que ya están siendo aplicadas, la de Novavax no tiene que mantenerse a temperaturas ultra bajas. Eso facilitaría su transporte y administración en países con infraestructuras sanitarias menos desarrolladas. Vamos ahora al sur del continente, específicamente a Paraguay, para que nuestra compañera Rocío López Fonseca nos cuente cómo transita en estos momentos la pandemia en este país. Ahora es Paraguay el país que atraviesa por el peor momento de la pandemia y los pronósticos para las próximas semanas no son nada alentadores. Aunque no se hace un rechazo directo a los pacientes, cuando llegan a los hospitales se les explica que ya no hay suficientes tomas de oxígeno, por lo cual no se les puede dar la atención que merecen, lamenta el Ministerio de Salud de ese país. Desde hace 2 semanas, por ejemplo, se ha recrudecido la emergencia, como en el Hospital de Clínicas. Paraguay cuenta con una población de 7.3 millones de personas y suma ya casi 11.000 fallecidos por COVID-19 y unos 400.000 contagios. En las últimas 2 semanas se ubicó como el país con mayor mortalidad en el mundo, con una tasa de 24.79 decesos por cada 100.000 habitantes, según el conteo de AFP en base a cifras oficiales. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, advirtió que Paraguay está en foco rojo por el elevado número de muertos, ya que el país se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria muy alto. Los pronósticos son bastante oscuros para este mes y probablemente para parte de julio. También, las más de 750 camas de terapia intensiva del país están ocupadas. Además, unos 200 enfermos en estado delicado convalecen en salas comunes y hasta en pasillos de los hospitales, esperando la liberación de un espacio en la unidad de cuidados intensivos. Entre 30 y 40% de los pacientes en las UCI no soportan y fallecen. La situación es bastante complicada. A pesar del crecimiento en la capacidad de atención en terapia intensiva que se tuvo, no hay forma de dar respuesta, lamentó el funcionario, informó Rocío López Fonseca. De ahí la importancia, la insistencia de decir que la pandemia no ha terminado y que debemos precisamente evitar caer en estos rebrotes. Lo hemos dicho ya con otros países que han enfrentado también situaciones críticas. Y finalmente en Francia, miren lo que sucede, en contraparte lo que sucede en Paraguay, ahí ya se está incluso levantando el uso de la mascarilla en exteriores. La pandemia da un respiro a los franceses. Por un lado, la mascarilla ya no será obligatoria en el exterior a partir de este jueves, salvo en lugares donde haya multitudes, como en transportes, colas o estadios. Por otro lado, el toque de queda acaba este próximo domingo, 20 de junio. Si esta medida del toque de queda respondía a una necesidad real de acompañar el fin de la tercera ola,
Los buenos resultados registrados ya no la justifican. La población francesa no podía disfrutar de una larga velada desde el 30 de octubre de 2020. El hastío, la mejora de la pandemia y la llegada del verano han provocado que las autoridades tomaran la decisión cuando las terrazas además están ya completamente abiertas. El número de personas en el interior de los locales de restauración sigue estando limitado. El presidente español, Pedro Sánchez, también ha anunciado que pronto la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hemos hablado en la primera parte de este programa sobre el desarrollo de algunas vacunas, algunas de ellas con éxito, otras que aparentemente están fracasando, y por ello es que han comenzado algunos especialistas a analizar qué es lo que está sucediendo. Concluyen en que en gran parte es la falta de laboratorios adecuados lo que podría frenar el avance en el desarrollo de nuevos biológicos. En América Latina hay 280 millones de personas que no pueden acceder a las vacunas por falta de un laboratorio adecuado, señaló el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México, Alejandro Schwartz Pérez. Durante el webinar denominado Las nuevas competencias profesionales en salud pública en la era post-COVID-19, explicó que no es por falta del biológico ni de recursos económicos. En nuestro continente, 280 millones de personas se ven limitados en el acceso a insumos para la salud porque no tienen una agencia regulatoria nivel 4 capaz de poder certificar y dar acceso y operacionalización a insumos para la salud. Existen en nuestro continente el día de hoy poblaciones que no han podido acceder a vacunas, no tanto por mecanismos de abasto o de compra de vacunas, sino porque carecen de una autoridad regulatoria capaz de dar la certidumbre que la vacuna que se va a aplicar es una vacuna de seguridad y de calidad. La COVID-19 vino a cambiar la acción regulatoria. Es una de las grandes enseñanzas que nos dejó, dijo el titular de la agencia en México. Los cambios son los siguientes: procesos a distancia, autorizaciones para el uso de emergencia, necesidad de digitalizar los trámites, resistencia microbiana, la vigilancia de falsos cubrebocas, geles y vacunas, la utilidad de tener un laboratorio propio de análisis, así como la importancia de vigilar que productos no se comercialicen como curas, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos a Colombia para que nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos presente también el más reciente informe de lo que ocurre ahí. Richard, te escuchamos, adelante con la información. Un saludo especial para ustedes allá en México. Les ofrecemos el resumen de las noticias en torno al COVID-19 en Colombia. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, los puntos en donde más se registran contagios en las últimas horas. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, en Colombia se reportaron 29.945 nuevos casos de coronavirus. Esto luego de que se procesaran 106.889 pruebas, lo que equivale a 49.996 pruebas PCR y 57.893 pruebas de antígenos. El país a la fecha se ha procesado 18.557.906 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 3.859.824 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Por otro lado, el reporte da cuenta de 596 fallecidos más por el coronavirus, de los cuales también 521 corresponden a días anteriores. Con esta actualización, la cifra de fallecidos en Colombia asciende a 98.856 muertos. En las últimas 24 horas, además, se reportan 24.136 pacientes recuperados. Mientras tanto, ya son más de 3.500.000
586.927 pacientes que a la fecha se han recuperado totalmente de COVID-19, superando la enfermedad en esta región. En total son 160.041 casos que se han mantenido como activos a la fecha. Mientras al avance de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación continúa. Las autoridades informaron que en el país se ha ampliado a 13.721.838 dosis de vacuna contra el COVID-19. La cifra, pues esto corresponde a la primera y segunda dosis. Colombia ha batido un nuevo récord en torno a la vacunación contra el COVID. En la última jornada de vacunas inyectaron más de 330.827 personas, de las cuales 175.000 corresponden a la segunda dosis. De esta cifra, 4.855.000 corresponden a la segunda dosis. También en las últimas horas se han reportado estas generalidades del avance. La meta que se ha fijado a partir de esta situación es llegar a 57.000 dosis aplicadas antes de finalizar el mes, y presten mucha atención a esta gráfica porque para avanzar en el proceso de inmunización de rebaño en territorio colombiano llegan alrededor de 254 días para llegar al 70% de la inmunidad. Por ahora es la información que manejamos desde Colombia. Un abrazo para todos ustedes allá en México. Continúen en estudio. Gracias, Richard, por esta información, y por supuesto queremos enviar un abrazo muy cariñoso, muy caluroso a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de las diferentes señales de la televisión pública. Y mira, la pérdida de peso ocurrida durante COVID-19 puede llegar a causar depresión o pérdida muscular, la misma que puede provocar una disminución multiorgánica, el tema que hoy nos ocupa. La infección por COVID-19 implica una inflamación de los órganos del cuerpo, lo que provoca un hipermetabolismo, es decir, una alteración en el metabolismo de todos los nutrientes que usualmente consumimos, carbohidratos, proteínas y grasas. A decir de especialistas en nutrición, una persona grave internada con COVID-19 puede perder hasta 400 gramos de músculo por día en la fase crítica, es decir, cuando se encuentra en la sala de cuidados intensivos conectada a un ventilador para respirar. Por lo tanto, la pérdida de peso ocurrida durante la COVID-19 va a causar una depresión o pérdida muscular, la misma que puede provocar una disfunción multiorgánica, es decir, provocar que todos los órganos fallen, y esto es lo que incrementa la mortalidad, explica la licenciada en nutrición y especialista en nutrición clínica, Janet Bueno. Después de COVID, ¿qué es lo que hay que cuidar? Bueno, si fue severamente afectada el estado de salud y por ende también de nutrición, habrá que evaluar si hubo pérdida de peso. Probablemente hubo pérdida de peso también a expensas de masa muscular, y entonces hay que poco a poco ir recuperando este estado nutricio. ¿Cómo se hace? Bueno, idealmente de manos de un profesional de la salud, pero haciéndolo en casa, pues bueno, poco a poco incorporándose a una dieta saludable o la anterior a padecer COVID, pero lo más saludable posible, igualmente con comidas pequeñas y frecuentes y con un poco de actividad física según el médico lo vaya indicando o lo vaya permitiendo, para fortalecer la masa muscular, para aumentar el apetito inclusive, y para que por ende entonces poco a poco se pueda ir incorporando a una dieta pues ya más normal. Cuando existe una pérdida rápida de peso, el paciente suele presentar mucha debilidad debido a los problemas en el metabolismo energético y en la capacidad del cuerpo para tener energía, y es que el cuerpo se descompensa y se da un desequilibrio causado por estas pérdidas muy agudas de peso, por lo que cuando esto ocurre se recomienda acudir a un especialista, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy nos ocupa y sobre el cual invitamos a participar con sus comentarios y opiniones en @canal44tv o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y mire, le decíamos ya al inicio de este programa también que no hay que bajar la guardia. Cada vez son más países que están reportando incremento en el número de casos de COVID-19. México no es la excepción, a pesar de que habíamos mantenido durante las últimas semanas un crecimiento casi que pues muy ligero en cuanto al número de casos. La Secretaría de Salud ha informado este sábado que existe un aumento en el número de casos positivos de COVID-19 en comparación con la semana anterior, por lo que ha dado una serie de recomendaciones para evitar que el virus del SARS-CoV-2 continúe propagándose en México.
A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó sobre la evolución del comportamiento del virus SARS-CoV-2. En el cierre de la semana epidemiológica número 22 se registró un incremento de 15% en el número de casos estimados en comparación, le decíamos, con la semana anterior. Se informó que del total de casos estimados desde el inicio de la pandemia, 1% se mantiene activo, esto es 28.759 personas, 28.759 personas que presentan signos y síntomas en los últimos 14 días. La ocupación nacional de camas es de 86% menor en comparación con el pico máximo que se registró en la segunda ola epidémica en enero pasado. Es decir, hay una disponibilidad de 84% en las camas generales y de 86% en camas con ventilador. Ante este incremento en el número de casos, es indispensable mantener las medidas básicas de prevención: sana distancia, lavado frecuente de manos, uso correcto del cubrebocas, ventilación en espacios cerrados y una disminución en los aforos públicos. La Secretaría de Salud hace un llamado a la población a solicitar atención médica si presentan algún síntoma vinculado a COVID-19. De hecho, hay varios estados que pasaron de semáforo verde a semáforo amarillo en esta última semana, lo que provocó incluso que las autoridades de la Secretaría de Educación le recomendaran a la Ciudad de México en particular que revise de nueva cuenta si es pertinente o no mantener los espacios educativos abiertos para las clases presenciales. Vamos a una pausa breve, regresamos con más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son? El tema que hoy abordamos en este programa especial es la pérdida de peso en pacientes que han padecido COVID-19. Escuchamos el siguiente reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Un estudio reveló que 1 de cada 5 pacientes con COVID-19 sufrió una pérdida de peso grave, mientras que 73% tuvo un riesgo de sarcopenia, es decir, pérdida muscular. Entre los investigadores está la especialista Nicolette Wiersma del Amsterdam Medical Center. Se trata de un análisis de 407 pacientes hospitalizados con COVID en 4 instituciones universitarias, donde se recopilaron datos durante las consultas dietéticas. Las quejas más comúnmente reportadas fueron disminución del apetito en 58%, sensación de estar lleno en el 49% y la dificultad para respirar en el 43%. 1 de cada 3 pacientes experimentó cambios en el gusto, pérdida del gusto o pérdida del olfato. Antes del ingreso hospitalario, el 67% de los pacientes presentaba sobrepeso. El 35% se caracterizó por desnutrición, principalmente por una pérdida de peso considerable. Se observó una pérdida de peso aguda grave en el 22% de los pacientes durante la estancia hospitalaria. La mayoría de estos pacientes ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Además, se advirtió un alto riesgo de sarcopenia en el 73% de los pacientes durante el ingreso hospitalario. Aunque las quejas nutricionales persistieron mucho tiempo después del alta, solo un pequeño grupo de pacientes recibió tratamiento dietético en fase de recuperación, informó Elizabeth Ortiz. Como siempre, es un gusto saludar y charlar con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, que en esta ocasión nos acompaña vía telefónica. Doctor, qué gusto escucharle, buen día. Hola, querida Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, escuchábamos esta pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que nos pone en un claro contexto, un marco muy bueno, doctor, para el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la pérdida de peso en pacientes que han transitado por la enfermedad de COVID-19. ¿Por qué está ocurriendo esto, doctor? Bueno, es una situación multifactorial, querida Belén, porque los pacientes con COVID-19 pueden en primera instancia experimentar 2 síntomas importantes que son la anosmia y la ageusia,
la anosmia, pérdida del olfato, la ageusia, pérdida de la percepción de sabores. Eso influye, impacta en lo relativo a la alimentación adecuada, impacta en lo relativo al apetito, pero también cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, las patologías agudas o crónicas en general pueden cursar con pérdida del apetito. Entonces estos pacientes pueden tener una disminución significativa de peso corporal y particularmente de masa muscular, a lo cual se le conoce como sarcopenia. En esa pérdida de peso, donde particularmente se pierde masa muscular, se pueden tener múltiples complicaciones, sobre todo en los pacientes que tienen mayor gravedad y que van a requerir, por ejemplo, ventilación mecánica asistida, porque los músculos respiratorios son fundamentales para la adecuada recuperación de estos pacientes, y ante la sarcopenia, entonces esta situación se vuelve mucho más compleja, Belén. Claro, claro, doctor. Y bueno, hablamos también incluso de aquellos pacientes que han sido intubados, doctor, que es otra situación también. Efectivamente, Belén, estos pacientes que han sido intubados también pierden mucha masa muscular, porque el metabolismo incrementado genera, entre otras cosas, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, y como te comentaba, para la recuperación de un paciente intubado, para lograr la extubación de ese paciente, se necesita mucha fuerza de los músculos respiratorios, que son una serie de músculos que nos ayudan a que la caja torácica tenga una movilidad adecuada, y particularmente los músculos intercostales y los músculos del diafragma juegan un rol fundamental en la recuperación de estos pacientes intubados. De ahí la importancia de la adecuada nutrición del paciente con COVID, no solamente del paciente con COVID que se encuentra ambulatorio, sino particularmente del paciente con COVID grave que se hospitaliza. Al paciente que se hospitaliza necesitamos asegurarle una adecuada nutrición y particularmente un adecuado aporte de proteínas, Belén, que le permitan resguardar y no perder la capacidad muscular, la masa muscular particularmente. Esta suplementación, doctor, si le podríamos llamar de alguna manera, ¿en qué momento se decide por parte de los médicos comenzar? Es decir, si ya en pacientes que están perdiendo masa muscular, o se puede realizar de manera preventiva. Se debe realizar de manera preventiva, Belén, porque en pocos días se puede tener tal pérdida de la masa muscular que entonces el fenómeno contribuye a mayor gravedad y eventualmente pueda hacerse irreversible, en términos de que la gravedad de la enfermedad lleve a mayor dependencia de la ventilación mecánica asistida, es decir, la intubación y la utilización de ventilador mecánico, y esto pues evidentemente puede convertirse en una situación de mayor severidad. Entonces, como bien tú lo señalas, es importante que desde el momento en que hacemos diagnóstico de COVID, vigilemos la adecuada nutrición del paciente, pero además, no solamente el aporte de proteínas, también el cuidar la cantidad de carbohidratos y grasa que ingiere el paciente, porque recordemos que muchos de estos pacientes tienen enfermedades coexistentes como diabetes, hipertensión, etcétera. Muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento con corticosteroides y debemos cuidar los niveles de glucosa, Belén, porque con el uso de corticoides se eleva más la glucosa
y una glucosa descompensada en un paciente con COVID genera mayor gravedad de la enfermedad. Claro. Ahora, doctor, quizá la pregunta pues podría resultar obvia, pero no sé si tan obvia en el contexto de una enfermedad como COVID-19 y en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Por qué es importante mantener una fuerza muscular idónea, doctor? Bueno, es muy importante, Belén. Primero porque COVID es una enfermedad que afecta a múltiples órganos y sistemas, pero el más afectado de todos, indudablemente, es el aparato respiratorio, los pulmones. Cuando los pulmones están importantemente afectados, Belén, estos pacientes van a requerir una rehabilitación pulmonar en su momento, y para lograr la rehabilitación pulmonar, indudablemente es fundamental la fuerza muscular, no solamente para salir del cuadro agudo de COVID-19, sino también para rehabilitar los pulmones, para disminuir el riesgo de que se genere fibrosis pulmonar y para que estos pacientes puedan reincorporarse a las actividades cotidianas, Belén. Claro, doctor, además de la dieta que usted ya nos ha mencionado, básicamente pues esta suplementación, ¿qué tan importante es también la realización de algunos ejercicios en la medida de lo posible? Efectivamente, Belén, mientras más pronto un paciente con COVID empiece a realizar actividad física, siempre y cuando tengamos certeza de que ya su capacidad respiratoria y cardiovascular lo permite, para no poner en riesgo órganos vitales como el corazón, tenemos que decidir el momento idóneo de la actividad física en estos pacientes, y mientras más pronto el paciente se reincorpore a sus actividades físicas, más pronto va a tener rehabilitación pulmonar y menor riesgo a mediano y largo plazo, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, como antes lo comentaba. Oiga, doctor, es importante esto que menciona porque he escuchado el testimonio de algunos pacientes recuperados de COVID-19 que les ha dado una especie de, pues si no de pánico, sí de temor de retomar algunas de sus actividades, sobre todo aquellos que la pasaron mal durante la enfermedad. El poder, por ejemplo, empezar a caminar, digamos, una cantidad ya importante de tiempo en el día o incluso retomar alguna actividad física. Hay ciertos temores, pero creo que usted ha dicho la palabra clave, siempre acompañado del profesional de la salud. Si hay un diagnóstico ya óptimo, me parece, doctor, que es el momento entonces de retomar la actividad. Efectivamente, Belén, siempre acompañados de la revisión médica y de la recomendación apropiada, porque en virtud del cuadro inflamatorio severo que sufre el paciente con COVID, órganos vitales como el corazón también pueden estar inflamados, sobre todo el músculo cardíaco, y entonces exponer al paciente a una actividad física de manera prematura o sin tener una adecuada evaluación cardiológica, por ejemplo, o cardiopulmonar, nos puede resultar contraproducente. Entonces, sí es muy importante la reactivación en la actividad física, pero hay que hacerlo con adecuado monitoreo médico y hay que hacerlo teniendo la certeza de que desde el punto de vista pulmonar y desde el punto de vista respiratorio o cardiovascular se está en las condiciones óptimas para poder reiniciar. Muy bien, doctor. Pues ha sido una muy interesante introducción al tema. Hemos hablado ya también de algunos detalles muy precisos, así que si nos lo permite, doctor, vamos a una pausa y regresamos con esta y otras noticias.
regresar a la normalidad para aquellos pacientes que enfermaron de forma grave de COVID-19 requerirá tiempo y paciencia. La infección por COVID supone una alteración importante no solo del sistema inmune, sino también de otros sistemas y funciones del organismo. Por esta razón, la convalecencia o regreso a la normalidad puede llevar un tiempo, y la alimentación debe ser tomada en cuenta también para lograr una recuperación más integral, según investigadores del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, quienes pusieron en marcha un estudio en el que utilizaron datos de 170 países con el objetivo de determinar el efecto de determinados alimentos y nutrientes en la salud de las personas que habían pasado esta enfermedad. Los resultados fueron publicados en el Clinical Nutritional Journal y notificaron que se identificaron opciones que pueden tener un impacto positivo en estos casos, aunque, como precisan los autores de la investigación, todavía no existen criterios estándar para definir la recuperación de la COVID-19, dada la complejidad de la enfermedad y la dinámica de la pandemia. Por tanto, los beneficios que aportan estos alimentos deben utilizarse como un enfoque complementario y no como una solución única para mejorar el estado de estos pacientes. Los resultados apuntaron especialmente a 4 tipos de alimentos: proteínas, algunas grasas, antioxidantes y micronutrientes que pueden beneficiar significativamente la recuperación de la COVID, ya que son fuente de nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del sistema inmune. Los investigadores ejemplificaron algunos de estos alimentos: proteínas de origen animal, la leche y los lácteos, los pescados y mariscos y los huevos contribuyen notablemente a esta recuperación debido a su aporte en proteínas y micronutrientes esenciales, zinc y selenio, que están presentes en la leche y los lácteos, la carne, el pescado, los mariscos, los huevos y las verduras, alimentos que se asociaron muy positivamente con la recuperación de los pacientes post-COVID, como refleja el estudio. Grasas buenas como el omega 3 presente en el pescado. Asimismo, los aceites vegetales, especialmente los que contienen ácidos grasos insaturados, demostraron un efecto muy positivo en este sentido, debido principalmente a su aporte en vitamina E, frutos secos y frutas y verduras, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, escuchábamos precisamente esta pieza de nuestra compañera Rocío López Fonseca sobre algunas recomendaciones, particularmente en la alimentación, y pensaba, doctor, también la importancia de acompañar a los pacientes recuperados de COVID-19, pues podríamos decir que casi de forma multidisciplinaria, desde el médico que ha llevado el tratamiento hasta un nutriólogo en aquellos casos donde se ha perdido una cantidad importante de kilos de peso, doctor. Sí, Belén, definitivamente. Y mira, al respecto de lo que comentas, recordemos que la mayor parte de pacientes con COVID-19 que se presentan con gravedad y que se presentan con riesgo de necesidad de hospitalización o de letalidad son pacientes mayores de 60 años de edad. A partir de los 60 años de edad, la sarcopenia puede volverse más importante en el ser humano de forma natural. Entonces, digamos, juntan 2 factores: la gravedad que el COVID puede generar en pacientes en estos grupos de edad, pero además también una condición nutricia que puede de antemano estar en deterioro. Por ese motivo, tienes toda la razón, es importante el manejo integral del paciente con COVID, en donde, si bien los médicos jugamos un papel importante, también el equipo de nutrición juega un papel fundamental, y sobre todo en el paciente grave. Ahora, acabamos de escuchar una cápsula informativa muy importante de Rocío, en la que se hacen sugerencias nutricias respecto de el tipo de sustratos que requiere también el sistema inmune para un adecuado funcionamiento. Y ahí, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina B, sobre todo vitamina B12 y vitamina B1, y el zinc juegan un papel fundamental, de tal manera que los alimentos que comentaba Rocío en su nota deben asegurarse en lo relativo a los pacientes, por ejemplo, ambulatorios, porque eso puede ayudar
no solamente a evitar la sarcopenia, sino también a generar un aporte de nutrientes, sustratos óptimos para el sistema inmune. Claro. Ahora, doctor, me gustaría casi que, nos faltan todavía varios minutos, pero ir terminando o ir cerrando con algo con lo que usted iniciaba. La pérdida del olfato y del gusto, que ha sido uno de los síntomas característicos de pacientes con COVID-19, y de qué manera ha impactado esto en la alimentación de aquellos pacientes que incluso ni siquiera fueron pacientes graves, pero que esta condición de falta de olfato y de gusto, vaya que ha mantenido en un verdadero viacrucis a miles de pacientes recuperados de COVID-19, doctor. Sí, Belén. Fíjate que además algunos de estos síntomas, aunque la mayor parte de los pacientes se recuperan en alrededor de 2 semanas, máximo 3 semanas, pero existe un grupo de pacientes que puede tener un estado más prolongado de agencia o de anosmia, lo cual sí impacta en la característica óptima de la nutrición, sí impacta porque reduce el apetito, reduce el gusto por nutrirse, y estos pacientes además están en un estado de ansiedad persistente porque se preguntan en qué momento van a recuperar el olfato, en qué momento van a recuperar el gusto, sobre todo si ya han transcurrido 4, 5 o 6 semanas y esto no ocurre. En ese sentido, la estimación es que aproximadamente el 10% de los pacientes que sufrieron trastornos del olfato o trastornos del gusto por COVID-19 podrían tener un síntoma prolongado como síntoma residual y como parte de lo que conocemos como COVID largo o COVID prolongado, ¿no? Entonces, esto también influye definitivamente, Belén. Sí, doctor, justo a eso me refería. No son pocos los pacientes que han tardado incluso meses en recuperar el olfato o el gusto y, como usted bien lo describía, entran en un estado de desesperación y angustia que puede convertirse también en un círculo vicioso. A mayor ansiedad, menos apetito. Sí, definitivamente. Y en ese sentido, bueno, también es invitar a las personas que han estado en esa condición a que acudan a recibir atención médica, porque lejos de lo que se piensa de que esto no tiene un tratamiento o no hay casi nada que ofrecerles a los pacientes, realmente sí hay mucho que ofrecerles a los pacientes que tienen, por ejemplo, anosmia. Los pacientes que han perdido el olfato, por ejemplo, en primer lugar, el médico debe descartar que, aparte del COVID, existe alguna otra patología existente que llevó a esta condición de pérdida del olfato y que el COVID la haya precipitado. Por ejemplo, hay pacientes con sinusitis crónica que por esa condición pueden tener trastornos en el olfato. O hay pacientes que toman de manera prolongada algunos fármacos por patologías preexistentes y hay fármacos que pueden provocar trastornos tanto en la percepción de sabores como en la percepción de olores. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener alteraciones en el sistema nervioso central, por ejemplo, convulsiones, y que toman medicamentos como la carbamazepina, y eso genera o puede generar trastornos en el olfato y trastornos en la percepción de sabores. Entonces, no hay que quedarnos solamente con la idea y el diagnóstico de que fue el COVID el responsable. El COVID pudo haber precipitado un trastorno de esta naturaleza, pero de fondo también puede haber otras patologías que es muy importante resolver para que de igual manera se pueda recuperar este sentido del gusto y de la olfacción.
Totalmente, doctor. Pues nos queda apenas un par de minutos para despedirnos, doctor. Insistir entonces en el cuidado, en el seguimiento a aquellos pacientes de COVID-19. Discúlpeme, doctor, discúlpeme. Al contrario. Y bueno, darles el seguimiento con los expertos, los especialistas, y no dejar pasar este tipo de situaciones, doctor, porque a la larga pueden tener también consecuencias. Sí, Belén, atenderlas oportunamente, y creo que tú has dicho algo fundamental. La atención del paciente con COVID debe ser integral. Desde el inicio, cuidar su estado nutricio, independientemente de si este paciente es un paciente que tiene un COVID leve o moderado, o si es un paciente que está evolucionando a un COVID grave. Independientemente de eso, deberán ser pacientes en que el estado nutricio debe cuidarse adecuadamente para que no exista sarcopenia que pueda complicar las cosas, y que si se presenta gravedad no nos permita actuar de manera oportuna y genere mayores condiciones de dificultad a la hora de tener que extubar a un paciente que requirió ventilación pulmonar asistida. Doctor, como siempre, es un gusto charlar con usted. Aprendemos todos los días muchos aspectos relacionados a esta enfermedad de COVID-19. Gracias, doctor. Muchas gracias, Belén. Perdón que haya sido hoy a la distancia, una situación personal ineludible, pero mañana estoy ahí con todo gusto. Un fuerte abrazo. No se preocupe, doctor, por acá lo esperamos y acá nos veremos. Que tenga un gran día, doctor. Igualmente, Belén, buen día. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros llegamos así al final de este programa especial, no sin antes recordarle que puede seguirnos a través de la señal de Todos. Hay retransmisión de este programa en caso de que usted no haya podido verlo. Verifique también los horarios de transmisión en las diferentes televisoras públicas que se suman a esta señal en México y América Latina. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.